Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Joan del Cuevas y aquí estamos en otra asignación para el canal de la materia Fundamentos del Computador. Primeramente un saludo para mi profesora Amadís Suárez y comencemos. Bueno, en esta ocasión tendremos una presentación acerca de redes, donde tenemos estos diferentes temas: redes de computadoras, tipos de redes, componentes básicos, dispositivos de usuario final, servidores, almacenamiento en red, modelo OSI y clasificación de las redes. Empecemos en primer lugar con lo que es una red de computadoras. Bueno, una red de computadoras o de ordenadores se puede definir como un conjunto de equipos informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos donde envían pulsos electromagnéticos, ondas electromagnéticas o simplemente decir que envían a través de ellos datos y los comparten entre sí para una mejor relación y uso de estos. Luego pasemos al siguiente slide, perdón. Aquí están los tipos de redes. Bueno, tenemos lo que es LAN, MAN y WAN, que en su traducción al español serían red de área local, red de área metropolitana y red de área extensa. Local Area Network, Metropolitan Area Network y Wide Area Network. La red LAN eh, es la interconexión de varios ordenadores periféricos. Su extensión está limitada físicamente a un edificio o un entorno de 200 metros, mientras que la MAN es aún más eh, alta con lo que se refiere a velocidad y tiene una cobertura mayor. Bueno, esta cobertura es de un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video sobre medios de transición, tales como fibra óptica y par trenzado. La tecnología de pares de cobre se posiciona como una excelente alternativa para la creación de redes metropolitanas por su baja latencia, o sea, entre 1 y 50 metros. Tiene una gran estabilidad y de carencia de interfaces radioeléctricas. Estaríamos un corte ahí, ¿verdad? Okay. Tenemos lo que es la red de área metropolitana. Es una red de alta velocidad que, dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video. También, los cables utilizados en ellos serían cable de fibra óptica y par trenzado. Dios mío, cambiamos ahí, ok. Para que sepa que. Cambio. Tenemos lo que es la red de área metropolitana. Es una red de alta velocidad que, dando cobertura en un área geográfica extensa, proporciona capacidad de integración de múltiples servicios mediante la transmisión de datos, voz y video, sobre medios de transición tales como la fibra óptica y el par trenzado. La tecnología de pares de cobre se posiciona como una excelente alternativa para la creación de redes metropolitanas por su baja latencia, o sea, entre 1 y 50 metros, gran estabilidad y la carencia de interferencias radioeléctricas. Las redes Man-Buckle ofrecen velocidades de 10, 20, 45 y 75 megapíxeles sobre pares de cobre de 100 megapíxeles, 1 gigapíxel y 10 gigapíxeles mediante fibra óptica. Y luego tenemos lo que es una red de área amplia o Wide Area Network o simplemente WAN. Este es un tipo de red de computadoras capaz de cubrir distancias desde 100 kilómetros hasta 1000 kilómetros, dando el servicio a un país o un continente. Un ejemplo de ese tipo de redes sería Red Iris, Internet o cualquier red la cual no esté en un mismo edificio, o sea, relacionado en esto. Muchas WAN son construidas por y para una organización o empresa particular y son de uso privado. Otras son simplemente construidas por los proveedores de Internet o ISP para proveer una conexión a sus clientes. Pasemos al siguiente slide. Tenemos lo que son los componentes básicos de una red, un tema un poco extenso, así que simplemente daré una breve definición de lo que son cada uno de ellos. Un servidor es una computadora que, formando parte de una red, provee servicios a otras computadoras denominadas clientes. Luego tenemos lo que son las estaciones de trabajo. Cuando una computadora se conecta a una red, la primera se convierte en un nodo de la última y se puede tratar como una estación de trabajo o un cliente. Luego tenemos lo que son las tarjetas de conexión de red. Toda computadora que se conecta a una red necesita una tarjeta de interfaz de red que soporte un esquema de red específico como Ethernet, ARPANET o Token Ring.
Esto, o sea, en pocas palabras, esto es lo que permite que una computadora pueda conectarse a una red, algo esencial para esto. Luego tenemos lo que son los repetidores. Es un dispositivo electrónico que recibe una señal débil o de bajo nivel y la transmite a una potencia o nivel más alto, de tal modo que se puede cubrir distancias más largas sin degradación o con una degradación tolerable. Tenemos lo que son los bridges o puentes. Son dispositivos de interconexión de redes de ordenadores que operan en la capa 2, o sea, el nivel de enlace de datos del modelo OSI. Este interconecta dos segmentos de red o divide una red en segmentos, es exactamente lo mismo, haciendo el pasaje de datos de una red hacia otra. Pasamos a lo que son los hubs. Es un dispositivo que permite centralizar el cableado de una red y poder ampliarla. Switch es un dispositivo digital de lógica de interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 2, o sea, el nivel de enlace de datos del modelo OSI. Su función es interconectar dos o más segmentos de red de manera similar a los puentes, o sea, los bridges, pasando datos de un segmento a otro de acuerdo con la dirección MAC de destino de las tramas de una red. Routers es un enrutador, elemento que marca el camino más adecuado para la transmisión de mensajes en una red completa. Este toma el mejor camino para enviar los datos dependiendo del tipo de protocolo que esté cargando. Los routers es un dispositivo de interconexión de redes de computadoras que funciona como un bridge, o sea, un puente, y como un enrutador. Nada más que explicar. Un firewall es un elemento de seguridad que filtra el tráfico de red que a él llega. Con un cortafuegos se puede aislar un ordenador de todos los otros ordenadores de la red, excepto de uno o varios que son los que nos interesan que pueden comunicarse con él. O sea, cortafuegos es firewall. Cableado. Los tipos de cable de red más populares son par trenzado, cable coaxial, fibra óptica. Además, se pueden realizar conexiones a través de radio o microondas dependiendo del tipo de red y los requerimientos de la misma velocidad y longitud. Se debe considerar el tipo de cable a utilizar. Y luego, finalmente, el software y el sistema operativo. En el software de red se incluyen programas relacionados con la interconexión de equipos informáticos, es decir, programas necesarios para que las redes de computadoras funcionen. Luego, los sistemas operativos de red. Después de cumplir todos los requerimientos de hardware para instalar una red, se necesita instalar un sistema operativo de red, o Network Operating System, NOS, que administre y coordine todas las operaciones de dicha red. Pasamos a la siguiente página. Dispositivos de usuario final. Un usuario final no es necesariamente sinónimo de un cliente o un comprador. Una compañía puede ser un importante comprador de software, pero el usuario final puede ser solamente un empleado o un grupo de empleados dentro de la compañía, los cuales utilizan la máquina, como una secretaria o un capturista. Las computadoras personales, bueno, son los puestos de trabajo habituales de las redes. Dentro de la categoría de computadoras, y más concretamente computadoras personales, se engloban todos los que se utilizan para distintas funciones, según el trabajo que realizan. Luego tenemos lo que es la terminal. Muchas redes utilizan este tipo de equipo en lugar de puestos de trabajo para la entrada de datos. En estos solo se exhiben datos o se introducen. Este tipo de terminales trabajan unidos a un servidor, que es quien realmente procesa los datos y envía pantallas de datos a los terminales. Y, finalmente, la electrónica del hogar. Las tarjetas de red empezaron a integrarse de forma habitual desde la primera década del siglo XXI en muchos elementos habituales de los hogares, como televisores, equipos multimedia, proyectores, videoconsolas, teléfonos celulares, libros electrónicos, etc. E incluso en electrodomésticos como frigoríficos, convirtiéndolos en partes de las redes junto a los tradicionales ordenadores. Y obviamente las impresoras caben dentro de eso, que muchos dispositivos son capaces de actuar como parte de una red de ordenadores sin ningún otro elemento, tal como un print server, actuando como intermediario entre la impresora y el dispositivo que está solicitando un trabajo de impresión de ser terminado. Pasamos a la siguiente página. Servidor. Bueno, ¿qué es un servidor? Ya activamente lo explica, pero bueno. Un servidor es una aplicación en ejecución, software, capaz de atender las peticiones de un cliente y devolverle una respuesta
en concordancia. Su uso más específico. El término servidor es ampliamente utilizado en el campo de la tecnología de la información. A pesar de la amplia disponibilidad de productos etiquetados como productos de servidores, tales como versiones de hardware, software, sistemas operativos diseñados para servidores, en teoría, cualquier proceso computacional que comparta un recurso con uno o más procesos clientes es un servidor. Tomemos como ejemplo la acción de compartir ficheros. Mientras la existencia de ficheros dentro de un computador no la clasifica como un servidor, el mecanismo del sistema operativo que comparte esos ficheros a los clientes sí es un servidor. Pasamos a la siguiente página. Almacenamiento en red. Una red de almacenamiento, o en inglés Storage Area Network, o SAN, es una red de almacenamiento integral. Se trata de una arquitectura completa que agrupa los siguientes elementos: una red de alta velocidad de canal de fibra, o ISCSI, un equipo de conexión dedicado, conmutadores, puentes, etc., y elementos de almacenamiento de red, o sea, discos duros. Una SAN es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes de comunicación de una compañía. Además de contar con interfaces de red tradicionales, los equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que conecta a la SAN. Definición de SAN. Una red SAN se distingue de otros modos de almacenamiento en red por el modo de acceso a bajo nivel. El tipo de tráfico en una SAN es muy similar al de los discos duros, como ATA, SATA y SCSI. En otros métodos de almacenamiento, como SMB o NFS, el servidor solicita un determinado fichero, por ejemplo, home, usuario, Wikipedia, este que se encuentra aquí. Mientras que en una SAN, el servidor solicita el bloque 6000 del disco 4. La mayoría de las SAN actuales usan el protocolo SSI para acceder a los datos de la SAN, aunque no usen interfaces físicas SSI. Este tipo de redes de datos se han utilizado y se utilizan tradicionalmente en grandes mainframes como en IBM, SUN o HP, aunque recientemente con la incorporación de Microsoft se han empezado a utilizar en máquinas con sistemas operativos Microsoft Windows. Pasemos a la siguiente página. El modelo OSI. El modelo de interconexión de sistemas abiertos, más conocido como modelo OSI, en inglés Open System Interconnection, es un modelo de referencia para los protocolos de la red de arquitectura en capas, creado en el año 1980 por la Organización Internacional de Normalización, la ISO. Se ha publicado desde 1983 por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, y desde 1984 la Organización Internacional de Normalización, ISO, también lo publicó con estándar. Su desarrollo comenzó en 1977. Su historia. A principios de 1980, el desarrollo de redes originó un desorden en muchos sentidos. Se produjo un enorme crecimiento en la cantidad y tamaño de las redes, a medida que las empresas tomaron conciencia de las ventajas de usar tecnologías de conexión. Las redes se agregaban o expandían a casi la misma velocidad a la que introducían las nuevas tecnologías de redes. Para mediados de 1980, estas empresas comenzaron a sufrir las consecuencias de la rápida expansión. Modelo de referencia OSI. Como ya anteriormente he dicho, fue desarrollado en 1980 por la ISO, una federación global de organizaciones que representaba aproximadamente a 130 países. El núcleo de este estándar es el modelo de referencia OSI, una normativa formada por 7 capas que define las diferentes fases por las que debe pasar los datos para viajar de un dispositivo a otro sobre una red de comunicaciones. Aquí tenemos los 7 modelos o capas. Nivel físico. Es la primera capa del modelo OSI. Es la que se encarga de la topología de red y de las conexiones globales de la computadora hacia la red. Se refiere tanto al medio físico como a la forma en la que se transmite la información. Luego pasamos al nivel de enlace de datos. Nivel de enlace de datos. Esta capa se ocupa del direccionamiento físico, del acceso al medio, de la detección de errores, de la distribución ordenada de tramas y del control del flujo. Es uno de los aspectos más importantes que revisar en el momento de conectar dos ordenadores, ya que está entre la capa 1 y la 3 como parte esencial de la creación de sus protocolos básicos, verificando su integridad y corrigiendo errores, por lo cual es importante mantener una excelente adecuación al medio físico con el medio de red que redirecciona las conexiones mediante un router. Pasamos al nivel de red.
se encarga de identificar el enrutamiento existente entre una o más redes. Las unidades de información se denominan paquetes y se pueden clasificar en protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. Nivel de transporte. Nivel de transporte. Capa encargada de efectuar el transporte de datos, o sea, lo que se encuentra dentro del paquete, de la máquina origen a la de destino, independizándolo del tipo de red física que esté utilizando. La PDU de la capa 4 se llama segmento o datagrama, dependiendo de si corresponde a TCP o UDP. Sus protocolos son TCP y UDP, el primero orientado a conexión y el otro sin conexión. Trabajan por lo tanto con puertos lógicos y junto con la capa de red dan forma a los conocidos como sockets IP. Igual a puerto, bueno, esa información se ve aquí. Nivel de sesión. Esta capa es la que se encarga de mantener y controlar el enlace establecido entre dos computadoras que están transmitiendo datos de cualquier índole. Por lo tanto, el servicio provisto por esta capa es la capacidad de asegurar que, dada una sesión establecida entre dos máquinas, la misma se puede efectuar para las operaciones definidas de principio a fin, reanudándolas en caso de interrupción. En muchos casos, los servidores de la capa de sesión son parcial o totalmente prescindibles. Nivel de presentación. El objetivo es encargarse de la representación de la información, de manera que aunque distintos equipos puedan tener diferentes representaciones internas de caracteres, los datos lleguen de manera reconocible. Y por último, el nivel de aplicación. Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder a los servicios de las demás capas y define los protocolos que utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, como correo electrónico, gestores de base de datos y servidores de ficheros. Seguimos con la siguiente página. Clasificación de las redes. Las posibles clasificaciones de las redes pueden ser muchas, atendiendo cada una de ellas a diferentes propiedades, siendo las más comunes y aceptadas las siguientes. Clasificación de las redes según su tamaño y extensión. Aquí tenemos lo que son las redes LAN, MAN y WAN ya anteriormente explicadas. Clasificación de las redes según la tecnología de transmisión. Redes broadcast. Estas son aquellas redes en las que la transmisión de datos se realiza por un solo canal de comunicación, compartido entonces por todas las máquinas de la red. Cualquier paquete de datos enviado por cualquier máquina es recibido por todas las de la red. Luego tenemos la red point to point, o sea, redes de punto a punto. Son aquellas en las que existen muchas conexiones entre parejas individuales de máquinas. Para poder transmitir los paquetes desde una máquina a otra, a veces es necesario que estos pasen por máquinas intermediarias, siendo obligado en tales casos un trazado de rutas mediante dispositivos routers. Y finalmente tenemos la clasificación de las redes según el tipo de transferencia de datos que soportan. Tenemos las redes de transmisión simple, son aquellas redes en las que los datos solo pueden viajar en un sentido. Tenemos las redes half duplex, son aquellas en las que los datos pueden viajar en ambos sentidos, pero solo en uno de ellos en un momento dado. Es decir, solo puede haber transferencia en un sentido a la vez. Y finalmente las redes full duplex, aquellas en las que los datos pueden viajar en ambos sentidos a la vez. Y hasta aquí el video de hoy. No se olviden, soy Joan del Cuevas y pasen buenas.